Amigos de YouTube, ¿cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora que ven este video. Gracias por estar con nosotros en su canal Viva la Radio. Y me siento muy contento, me siento muy feliz de tener a un hombre que en cierta forma forma parte, valga la redundancia, de mi formación profesional, porque indirectamente está en mi camino. Él es un señor que recién se retiró del espectáculo, está por finalizar su etapa de servidor público y además ha sido uno de los mejores cronistas deportivos de los últimos 25 años, discípulo del gran Agustín de Valdés. Y claro, no se pone en duda su desempeño como locutor profesional, que lo fue por casi 40 años. El señor Víctor Coronel Jacobo, a quien saludo afectuosamente. ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto, muchísimas gracias por este espacio que nos otorgas. Esperamos que sea del agrado tu entrevista, que el propósito que buscas, ¿no? De este programa ahora con las redes sociales, tan visto, tan escuchado. Estoy a tus órdenes para platicarte algo de la experiencia que hemos tenido tras las cabinas y los micrófonos de cualquier forma. Primero que nada, Víctor, pues, ¿cómo fue tu paso por la radio? Porque habrá gente que te conozca como un servidor, habrá gente que de plano desconoce tu trabajo. Dinos, de manera sucinta, ¿cuál fue tu paso por las cabinas? Bueno, se puede decir que circunstancialmente, fíjate. Cuando yo iba a la escuela preparatoria Cervantes, ahí tuve un maestro de inglés que era locutor de radio, tenía una plaza de descansero en la estación XCBQ, la grande de Sinaloa, ahora posteriormente. Antes era XCBQ, la frecuencia de oro en Culiacán. Juan Castaños Gómez, me refiero a Juan Castaños, en paz descanse, mi maestro de inglés. Ya en esa época yo ya trabajaba en el servicio público, trabajaba en las oficinas de la Dirección de Tránsito, y por la relación que había con mi jefe en esa ocasión, pues había muchos compañeros que posteriormente fueron compañeros de radio. Iban de visita y entablé alguna amistad muy interesante con muchos de ellos, que posteriormente se convirtieron en mis compañeros de cabina. ¿Cuál fue tu primer casa de trabajo? Bueno, justamente esa XBQ que yo iba como chícharo, le llamamos ahora, ¿no? Aspirante. Yo visitaba a mi maestro para hacer algunos comentarios de mis tareas y eso, y me pareció interesante lo que era lo que había en ese entonces, una cabina un poco rústica, un aire acondicionado que se metía el sonido, el zoom sobre los micrófonos. Ahí estaba una planta muy interesante de locutores, los recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño. El propio Juan Castaños, que era el descansero, estaba Celso Ismael Camacho, estaba Mario Pérez Terrazas, por supuesto mi amigo de toda la vida, Memo Chucuán Soto. ¿Quién más? Pues eran 3 locutores, porque hay de saber que esa emisora cerraba transmisiones en punto de las 19 horas, 7:30 o 6:30 de veces, dependía qué tanto se metía el sol, qué tan temprano se metía el sol. Era prácticamente una estación de día, ya en la noche no trabajaba. Sí, a las 5 de la mañana, Guillermo Chocuán, o a las 6 de la mañana a veces, abría con su programa Rancho Alegre, lo recuerdo con mucha nostalgia. Nos tocó en parte esa época como radioescuchas y ya dentro de la industria, pues el horario extendido hasta las 10 de la noche. ¿En qué otras empresas prestaste tus servicios? Bueno, después hubo la necesidad de ir a XSQ en 1980 porque entonces Olegario Contreras, mi profe Olegario Contreras, que me dio oportunidad de estar en esa emisora, 3 años aproximadamente estuve, en ocasión a que él formaba parte del comité del STIRT y con mucha frecuencia tenía que salir fuera del estado, fuera del municipio, porque era estatal antes del STIRT estatal. Entonces había que cumplir justamente con emisoras de radio, con los turnos del profesor Olegario Contreras, tratar de cubrirlos. En ocasiones se llamaba horas por cooperación sindical, se llamaban. Lo recuerdo también con mucho cariño al profe Olegario Contreras. Ahí tenía a mi amigo Ramón Robledo López, se fortaleció una amistad que ya teníamos de alguna forma, José Baldomero Galindo, José Rodolfo Guerrero Godoy. Ahí conocí a Salvador Rivera Jaime, como era una emisora que estaba junto con XSA, pues ya conocía también a Jorge Guzmán, a Sergio Valdivia,
a Bertalicia Urias, a Víctor González Corrales, Jesús Aguilar Padilla, que tenía su plaza en XCSA, pero él pues acudía seguido a México y bueno, dejaba su permiso y ahí nos repartíamos las horas, Adolfo Aispuro y tu servidor, ¿no? En Gran Huesos. Después te fuiste a XEBL, la primera estación que hubo en Culiacán, y ya estuviste bastante tiempo, ¿no? No, sí, ahí ya estuve en XBL ya con plaza. Primero aquí pasé por XNZ, de 84, 85 y 86 estuve en XNZ como suplente también, pero ya cubriendo algunas eventualidades, algunas suplencias pagadas, como decíamos nosotros en XNZ, y se presentó la oportunidad de una plaza en XBL y ya nos instalamos cuando mi amigo José Jesús Iñiguez López acudió a la ciudad de Tijuana, se fue a radicar, ya nos dejó la plaza, nos quedamos con esa plaza y bueno, ahí estuvimos ya por espacio de 7 u 8 años, como 7 años, hasta posteriormente cerrar nuestro ciclo en XWT, una de emisoras de las nuevas, relativamente nueva en comparación con las anteriores. Fueron 3 emisoras nuevas que llegaron en la época de los 90s, ¿verdad? XHINE, WT y CSI, creo que eran las 3 que operaban antes, pitaban, como decimos, en AM solamente, después se convirtieron en combo, AM y FM, ¿verdad? Es la historia de nuestro paso por la radiodifusora. ¿Qué recuerdos tienes de XEWT antes de pasar a las preguntas que van ligadas al rey de los deportes? Bueno, en WT, fíjate que en WT fue una época muy bonita. Ahí fue donde yo me involucré en el deporte. En el deporte porque en esa emisora hicimos algún esfuerzo, alguna intervención nuestra también para llevarnos las transmisiones del béisbol a XCWT. Cuando yo inicié, el béisbol lo tenía XCNW, pero por alguna razón, algunas diferencias de don Héctor Ramos con el Club Tomatero de Culiacán, ya no decidió transmitir. No sé si don Héctor ya no quiso transmitir a la empresa de béisbol, o la empresa de béisbol le dijo, don Héctor, hasta aquí. De alguna forma yo creo que a don Héctor no le desagradó la idea de separarse del béisbol profesional por circunstancias que no tienen ni siquiera caso. Entonces, aprovechando la circunstancia, tratamos de llevarnos el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, de Tomateros de Culiacán, a lo que fue XCWT, la 120, la ley. Entonces, y hizo una época hermosa que le tocó a ese emisor, porque le tocó el tricampeonato de Tomateros, el bicampeonato de Tomateros de Culiacán, y la nueva cultura del béisbol, de que acudieran muchas mujeres, muchas familias al béisbol. Entonces sí se puede considerar que el béisbol de la familia culiacanense se acercó más a este bello deporte que es el béisbol. A ti te tocó recibir la estafeta de don Agustín de Valdés, que por cierto ya eran sus últimas transmisiones de radio. ¿Qué sentiste al alternar con ese gran ícono de la crónica deportiva y del periodismo deportivo? Bueno, don Agustín era un personaje único, don personaje. Don Agustín nos dio algunas recomendaciones, unos consejos. Has de saber que nuestra relación empezó un poco fría porque él no me conocía, evidentemente, ¿no? Él no me conocía, fue una propuesta del sindicato de la radio, de la dirigencia en ese entonces, que había llegado en 92 al Club Tomateros de Culiacán, y lo aceptó Tomateros de Culiacán porque en ese entonces ya no estaban, algunos compañeros del STIR ya no estaban transmitiendo por X circunstancia, ¿no? Los que me antecedieron, mis compañeros del STIR, que fueron Miguel Ángel Apodaca Núñez y Juan José Galindo Ortega. Había ese pequeño hueco y se prestó la circunstancia para que nos dieran la oportunidad y logramos hacer una carrera en la crónica por 29 años y un poco más, 29 años con el equipo Tomatero de Culiacán. Y bueno, don Agustín pues, nos empezó a dar confianza con el transcurso de las temporadas, de tal suerte de que nos convertimos en alguien útil para don Agustín de Valdés. Y bueno, aprendimos mucho hasta de sus ocurrencias en sus transmisiones. Todos admiramos a don Agustín de Valdés en sus crónicas con Tomatero de Culiacán, la época de me tocó a mí escucharlo en los 60s, en los 70s, y en los 80s todavía. En los 80s me tocó ir a mí a algunos encuentros
cuando alternaba él sus crónicas con Óscar el Rápido Esquivel. Iba acompañado yo de Juan José Galindo, y a Galindo me presentó a Óscar Rápido Esquivel, otro ícono de la transmisión, pero es ya de la capital de la República, y alternaba con don Agustín de Valdés. Don Agustín alternó con muchos, ahí le trajeron varios cronistas, pero finalmente él era el titular, ¿no? Enrique Kerlegan estuvo transmitiendo también, alternando con don Agustín de Valdés. También me tocó alternar con Enrique Kerlegan. Con otros, Miguel Ángel Ahumada Mariscal, en paz descanse. Y posteriormente la muchachada que llegaron últimamente, ¿no? Con Lenin Orduño. Me tocó también con este muchacho Pablo Grajales. Después se incorporó Edgar Maldonado, mi compañero, el rey de la estadística. Hicimos un gran equipo, y siempre el secreto de todo esto es que te vayas a ir adaptando, ¿no? a las condiciones y a las circunstancias de cada época. Creo que nos logramos permanecer por 29 años, te digo. Creo que es una carrera importante de nosotros en la industria de la radio, y muy especialmente en el rey de los deportes. Paralelo a ello, tú hacías programas tanto por parte del club como por parte de la empresa. Recuérdale a nuestros amigos de YouTube qué programas eran, porque uno era por parte del club y otro era por parte de la emisora donde tú trabajabas. Bueno, sí, el paquete, digamos, de Tomateros de Culiacán contemplaba algunas secciones. Por ejemplo, a las 14 horas, a las 13 horas con 30 minutos, después fue a las 2 de la tarde, a las 14 horas en un programa, en un restaurante de Obregón y Madero. En ese entonces ya no existe, puedo decir, Chicks El Dorado, teníamos el programa Siguiendo a los Tomateros. Era parte del paquete de la transmisión que exigía el club a la emisora de radio, por supuesto. Y ahí alternábamos, era muy interesante porque el programa Siguiendo a los Tomateros lo teníamos don Agustín de Valdés, Miguel Ángel Ahumada, Edgar Maldonado, tu servidor. Invitamos a algún jugador o algún empresario. El jugador que había sido protagonista del juego anterior, el próximo lanzador que tendría que subir al montículo esa noche. Y bueno, era un programa muy ameno, ¿no? Ahí comíamos y a la vez hablamos de béisbol. Un programa que hasta donde tengo entendido continúa, ¿no? En otra emisora, que por cierto creo que cambia de casa el Tomatero de Culiacán. Siempre son buenos los cambios, ¿no? Y si son para mejorar, para ser más profesionales, pues qué mejor, ¿no? Felicidades a esta nueva empresa que tiene los derechos de Tomateros de Culiacán. Así es, sé que vamos a cometer spoiler, pero ya en redes sociales se sabe que Grupo RCN será quien difunda la próxima temporada de Tomateros de Culiacán a través de La Mexicana. W Deportes, ¿qué te dice ese programa? Bueno, acuérdate que W Deportes, W Radio, era una emisora, se convirtió en una emisora muy hablada, muy hecha para noticias. Y entre sus noticias, pues ha habido varios titulares de noticieros, y ellos, considerando que mi cercanía con Tomateros de Culiacán, me llamaban para que los apoyara con la sección deportiva de cada uno de esos espacios noticiosos. Estoy hablando de mi compadre Javier Ramírez, estoy hablando de, no sé, Alejandra Rocha, los espacios noticiosos. En algunas ocasiones pues estábamos nosotros ahí prestos para apoyarlos en la sección deportiva, inclusive con algunos otros noticiaristas que por lo pronto se me escapa el nombre, pero estuvimos siempre en nuestra sección deportiva atendiendo muy especialmente lo que tiene que ver con el béisbol, aunque conocemos algo de otros deportes también. Durante tu etapa como comentarista y cronista de los Tomateros, pues deambulaste por varias radiodifusoras, claro, amparado por el club. Estamos hablando de Grupo ASIR a través de XHBQ, ahora Vibra, y lo último fue en XHBL. Y pues ya con XHBL cerraste ciclo en cuanto a narraciones, ¿no? Totalmente. Sí, hace 3 años yo que me retiré de lo que fue la crónica deportiva, y efectivamente fue en la XHBL, la Qué Buena, de la cadena Qué Buena. Entonces, ahí terminó justamente nuestro ciclo, ya retirado de los micrófonos. En cuanto a crónica de béisbol, en cuanto a cabina, tú sabes, seguimos ocupando un espacio en la conducción de eventos cívicos en gobierno del estado, y ya también a punto de concluir esa tarea, ¿no? ¿Qué etapa disfrutaste más en tu desempeño profesional?
¿La de ser comentarista deportivo o la de ser locutor cabinero? Incluyendo conceptos como W Deportes, incluyendo el concepto de Amarrando Parejas, El Buzón del Amor y proyectos de entretenimiento que tuviste a tu cargo. Bueno, creo que todos en algún momento lo disfrutas. Me gustaba mucho la crónica. Lo que pasa es que con la crónica es más exigente. Es más exigente porque tienes que ser profesional todos los días. Me decía don Agustín de Valdés, acuérdate que estás haciendo crónica para la gente que no fue al estadio. De ahí que te recomiendo que seas muy detallista con todo lo que está pasando en el terreno de juego, me dijo. Acuérdate que la radio es imaginación, no es tan obvio como la televisión. Por televisión no puedes decir, rola por tercera, levanta el Nelson Barrera, tira para... Porque estás viendo la jugada por televisión, o estás en cambio por radio, tienes que narrar con lujo de detalle lo que está pasando. Si se enoja el manager, lo tienes que decir. Si el umpire canta un strike, tienes que decirlo también. Si molesta el bateador, si le reclama, tienes que narrarlo para que la gente se lleve todo eso a su imaginación. Y luego hacer una buena crónica. Ese es el secreto de radio, ¿no? Con lujo de detalles, que no se te pase ningún detalle para que la gente le tome sabor al béisbol. Ahora va una pregunta un poquito difícil. ¿Qué sentiste cuando se fue de este plano don Agustín de Valdés? No, pues una profunda tristeza porque convivimos muchos años. Los últimos años era una relación muy cercana. Nosotros cenábamos, hay un grupo de amigos que cenábamos con él los días lunes por lo regular, que se quedó el lunes ya establecido. ¿Por qué? Porque el lunes no había béisbol. Ahí toda la semana, excepto el lunes, y nos íbamos en su casa, ahí por la Río San Lorenzo, en su domicilio particular, cenábamos los lunes, platicábamos, hacíamos una peña beisbolera y de otras cosas. Don Agustín era un hombre sumamente entretenido, muy ocurrente, pero en el cual se aprendía mucho. También hace un momento te hablaba de vivencias en la crónica deportiva, pero no te hablé también de la etapa bonita que tuve en el programa cuando don Héctor Palizo ideó aquel programa de Amarrando Parejas. Era un programa sumamente entretenido. Me daba mucho gusto a mí llegar a la cabina y que me estuvieran esperando 12, 15 personas, que les asignara un número para que al día siguiente le escribieran cartas a alguna damita o a algún caballero tratándose de una damita. Y me tocó hacer felices a muchas personas. Me tocó ser testigo de muchos matrimonios, de muchos enlaces. Y era un programa que no te exigía mucho porque las personas que se comunicaban vía telefónica, en ese entonces, estamos hablando poco más de 20 años atrás, no les pedíamos ni nombre, ni domicilio, ningún dato personal. Solamente sus media afiliaciones solicitábamos. Entonces ya con eso se ganaba el derecho a que le asignáramos un número y al día siguiente yo repetía esa media afiliación y le llegaba una carta y viceversa, caballero, dame. Entonces aquello se hizo un boom, 1,400 y tantas damitas y 1,600 tantos hombres, pues imagínate, ¿no? Era un programa muy entretenido, pero todo tiene su principio y todo tiene su fin, Roberto. Llegó un momento, un boom, llegaban muchísimas cartas en esa ocasión, cartones de cartas, me acuerdo que llegaban, cajas, y era imposible darles lectura, por eso el programa que era de 15 minutos, media hora, se empezó a ampliar, hasta 2 horas tuve ya. Y era un programa también que te dio muchas satisfacciones personales, a mí en lo particular como locutor, pero bueno, te digo, todo tiene su fin. Fue una etapa muy bonita también. Rompiste el molde del locutor cabinero que daba la hora y presentaba canciones para convertirte, digamos, en una especie de rockstar de la radio, con Amarrando Parejas, con la crónica de béisbol, con tus intervenciones en algunas programaciones. ¿Qué es lo que te llevas de tu paso por la radio, de ese ciclo que cerraste antes de pandemia, afortunadamente? Sí, efectivamente, Roberto. De hecho, el primer año de la pandemia, el 2020, fue cuando estaba más severo el problema de los decesos por ese terrible mal que nos llegó, que fue lo del COVID, ¿no? Pues mi familia, mis hijos me dijeron, ya párale, papá, no vayas, cuídate, mira. Entonces yo le dije a mi gerente de tomateros en esa ocasión, a Jaime Blancarte Pimentel, que en paz descanse, ¿sabes qué, Jaime? Ya, dame chance, te voy a recomendar a un muchacho muy bueno, mejor que yo. Ya le recomendé a un compañero, amigo nuestro, y no quería, espérate un año, espérate, el otro año nos vamos los dos, me decía. Yo también ya me quiero ir. Jaime Blancart, efectivamente. Ese año finalmente me aceptó a ese muchacho, yo me retiré, y él también el año siguiente se fue, pero él se fue del mundo, de este mundo. Falleció mi amigo, que nos apoyó todos, siempre, don Jaime Blancarte Pimentel. Siempre lo llevamos en nuestro corazón.
Y pues bueno, ya está seguramente en un mejor plano que nosotros. Ya para finalizar, Víctor, esta misma pregunta te la hice cuando te entrevisté para otro medio. Aunque ya esté retirado, ¿qué es lo que sigue para ti? Disfrutar la familia, Roberto. Creo que es momento de reflexionar un poquito, mirar hacia atrás qué es lo que has hecho, qué es lo que te falta, y ves que en esas horas que como que descuidaste un poquito la familia. Yo tenía en el béisbol un hijo menor de edad que ya es adolescente ahorita, y ahora le estoy dedicando más tiempo a él. Ahora mis nietos, tengo nietos ya, Roberto, los disfruto, y creo que es momento de darles un poquito más de tiempo a ellos, a la familia y a los amigos también en el café como tú, que voy a tener la oportunidad de acompañarlos un poquito con más frecuencia para acordarnos de lo que ha sido la radio para nosotros, ¿no? Muy bien, Víctor, queremos agradecerte el tiempo que nos has dedicado para el canal Viva la Radio. Ojalá que sigas por mucho tiempo entre nosotros y sobre todo pues podernos ver con cierta frecuencia en las mesas de café, en aquellas tertulias que nos reuníamos en un principio con gente que ya se nos fue, como Legaro Contreras, como Humberto Astorga, como Ramón Robló, que sigue entre nosotros todavía, y pues el grupo de los muchachos que aún sigue firmes, de los ex-Stirt. Sí, son muchísimos compañeros que por fortuna creo que hay mucho que recordar y mucho que platicar con ellos, ¿verdad? Anécdotas que las llevamos en nuestros corazones y que a veces vale la pena socializarlas un poquito, ¿no? Anécdotas vigentes que nunca pasan de moda, ¿eh? Un saludo a todos mis compañeros y excompañeros de la radio, Roberto, a través de tu espacio. Gracias a Víctor Coronel por haber estado con nosotros y a ustedes por su amable atención. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Threads e Instagram estamos como Sosonet73, en Facebook como Roberto Montoya. Hasta aquí esta entrega de Viva la Radio, teniendo como invitado a Víctor Coronel. Esperen nuestra próxima emisión. Hasta entonces, hasta siempre, se despide de ustedes Roberto Montoya y en la cámara el buen Carlos Ontiveros. Hasta entonces, hasta siempre.